personajes. ¿Quiénes eran esos líderes? ¿Y por qué Dios los puso ahí? En ese momento, en esa transfiguración. Estamos en Marcos 9. Y las preguntas que estoy haciendo vienen del verso 1 al 2, al 13, al 13. ¿Quiénes eran esos personajes? Pues Era aquí Pedro, dice, Jacobo y Juan. no, aquí en el 4 dice, le apareció Elías con Moisés y hablaban con Jesús. Ajá, nomás quiero saber los nombres de esos dos Pero personajes. tenía tres. Había tres. Dice Pedro, Juan y Jacobo. Ajá, pero esos son los que estaban. Mira, vamos a ver el evento. Miren, Jesús lleva a un lugar apartado a Pedro, a Juan y a Jacobo. Gente común y corriente, gente como usted y como yo, de carne y hueso, que iba a presenciar un evento sobrenatural que se llama la transfiguración, un cambio. Al tener en presencia en ese evento, estaban ellos observando. ¿Quién estamos observando ese evento? Pedro, Juan y Jacobo. Pero ellos, ¿qué observaban? Y yo me estoy preguntando, ¿qué observaban? ¿Quiénes observaban? ¿A quiénes ellos dirigían su mirada? ¿Qué estaban viendo ellos? Ahí Se asustaron. Se asustaron, pero ¿qué estaban viendo? A esos personajes que estaban viendo. Brilló, Una luz brillosa, exacto. ¿Qué más? algo brilló tan intenso y luego Como el sol. Ajá. que sus ropas una nube, dice, había una nube. resplandecieron de Sí. tanto que no había hombre en el mundo que Tanto lavara brillo, exacto. y que le diera tanto Exacto. blancura. Pero ¿a quién? A los personajes líderes de allá arriba. No a Pedro, ni a Juan, ni a Oh, estaban más. Estaban dos personajes muy importantes en el Antiguo Testamento. Uno se llamaba Moisés. Oye, Esos estaban ahí arriba. Los Pedro, Juan, Jacobo estaban viendo ese evento. Estaba Elías. Estaban sorprendidos. Elías y Moisés. Elías y Moisés. Pero ¿por qué Dios pone a esos líderes ahí? Yo quisiera saber por qué los pone ahí a ellos. ¿Qué tan importantes eran para Jesús? Era para darles una parte como diciéndole, este soy yo. Exacto. Y de mí no le van a contar a nadie, porque ustedes vieron algo así, ¿no? ¿Sí? ¿Qué Yo- más de eso? Hay un poco de verdad, pero vamos a ver cada quien. ¿No? Yo pienso que el Señor Jesucristo puso a esos hombres que se aparecieran ahí porque esos eran hombres común y corriente, para que miraran la gloria de Dios, Sí. y así como hizo en Elías y Moisés, podía ser en nosotros, podía Sí. ser en ellos. Acuérdense que el libro de Hechos no se termina, continúa con la iglesia, expandiendo su iglesia. Vamos a Hechos, el último capítulo, el último verso, es Hechos. Hechos está después de qué? Después de Juan, San Juan, después de San Juan está Hechos. Hechos de los apóstoles. Y aquí dice en el capítulo 28, en el capítulo 28, verso 30. Durante 2 años completos permanecía Pablo, dice, durante 2 años completos permanecía Pablo en la casa que tenía alquilada, y recibía a todos los que iban a verlo, y predicando el reino de Dios, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, sin impedimento y sin temor alguno. No termina ahí, sigue. Veamos a Hechos, apóstoles. Una apertura de enseñanza, una apertura de extensión, ya recibía. ¿Qué me dice la otra versión? Hice otras versiones. ¿Qué? El 31, dice 30,
Mateo 31 dice que en esta versión, la Reina Valera tiene un verso aún más adelante. Dice, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esto es del Señor. Otra versión es que dice, Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba ajá, y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Aquí dice, a ver qué dice en tu versión. la versión Peshita dice, y Pablo alquiló una casa por cuenta propia y permaneció con ella 2 años y recibía ahí a todos los que acudían ante él, predicándoles acerca del reino de Dios y enseñaba abiertamente acerca de nuestro Señor Jesucristo sin impedimento alguno. Okay. ¿Qué nos quiere decir qué nos quiere decir ese texto? En sí, no termina la historia, no pone un fin, sino que continúa la predicación, la enseñanza. Acuérdense que en aquel tiempo, en el año 60, después de Cristo, en el año 70, en el año 90, 100, las iglesias eran en las casas. Ahí se congregaban los hermanos. Si bien sabemos que una sinagoga en el lenguaje judío, en el lenguaje hebreo, sinagoga significa reunión, asamblea. Pero en el griego, iglesia, que significa eclesía, significa otra vez reunión, personas reunidas, asamblea. No significa un templo grande con varios dibujos, imágenes. No significa con grandes puertas, palacios, con monumentos de querubines, serafines alrededor. No. Significa, la iglesia es un lugar donde se pueden reunir personas. En la sinagoga, acuérdense que si eran más de 10 personas, ya era, la ley decía que ya calificaba para hacer una sinagoga, hacer un grupo de reunión. En el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Dice Cristo mismo, dice, donde esté reunido 1, 2 en mi nombre, ahí estaré yo con ustedes. O sea, Cristo lo pone más. ¿Por qué? Porque Él sabe que no son edificios, no son monumentos, sino que es uno como persona, como alma, comprometiéndose a la enseñanza, a la sabiduría de Cristo Jesús, no de hombres. Los hombres fallan, pero Cristo Jesús, la palabra de Dios, nos da luz, nos da la verdad. ¿Y qué más vemos? Ese personaje que se llama ¿qué? Moisés, allá arriba, que está en la transfiguración, está diciendo que la luz era tan intensa. Moisés fue y sigue siendo para el pueblo judío uno de los más grandes líderes. Moisés tuvo una plática directa, personal, frente a frente, cara a cara, con el Dios Altísimo. Cosa que no cualquier líder en aquel tiempo, profeta, qué sé yo, podía tenerlo. Dice que se caía al piso porque era tan grande la presencia, el brillo de Dios. Ustedes ven ahí en Daniel, ustedes pueden ver en Isaías, ustedes pueden ver los profetas, cómo se decaían a ver la presencia, tan siquiera de un querubín, un ángel, un mensajero. ¿Cuándo más en la presencia del Dios Todopoderoso? Bueno, Moisés, ¿qué más? Tal vez para esto, para nuestro tiempo de hoy en día, no es tan importante ver los personajes, pero sí lo es. Pero para Pedro, que era judío, ¿para quién más? Para Juan, que era judío, ¿no? Era como ver una superestrella, un super líder. Entonces eso despertaría, ¿qué despertaría?
en Pedro? ¿Qué despertaría en Juan? ¿Qué despertaría en Jacobo? Despertaría una fe, porque estaban viendo a un líder grande que hace 1000 años atrás estuvo en la tierra, caminó, dirigió a su pueblo. Ese pueblo de Israel, ese pueblo que le dio tantas vueltas al desierto por desobediencia, ese pueblo que fue castigado, que fue exiliado. Estaban viendo a Moisés. Moisés abrió el mar con una vara y pasaron en seco los israelitas. Y vamos a ver qué hacía Moisés ahí. Vamos a ver vamos a Éxodo. Ahí nos dice. Éxodo. Éxodo 16 o 17 está por ahí. El 16, el 14. Espérame, está en el 14. En el 14, en el Éxodo 14, en el 14, versículo 16. Dice, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divide. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Miren nada más. Y pongan mucha atención aquí, porque quiero enfocarlos por qué era tan importante en aquel tiempo ver a Moisés. Despertaría una fe muy importante. En Juan, Jacobo, en Pedro. Y yo les pregunto, ¿en cuánto tiempo se realizó ese evento cuando se abrieron los mares, se abrió el mar? ¿En qué tiempo, en qué lapso de tiempo? Instantemente, cuando tocó la vara al mar, se abrieron los mares, ¿cierto o falso? Cierto. ¿Quién dice cierto? Que levante la mano. ¿Por qué lo estaban correteando los romanos? No, los egipcios. Los egipcios estaban ¿Oh, correteando. eran egipcios? Eran egipcios. Acuérdense que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. De Egipto Dios sacó a su pueblo dirigido por este líder tan grande que era Moisés. Y Moisés lo guió hacia al desierto para que adoraran a Dios los israelitas que estaban presos, que estaban en esclavitud en Egipto. El faraón los mandó a perseguir porque no quería que se fuera. Esa ayuda, ¿qué sería? Económica, laboral. Pues tráiganmelo, vayamos a traerlo. Pero Dios los libró. Cuando Moisés tomó la vara y le pegó al mar para que se abriera, yo le estoy preguntando, ¿en qué tiempo se realizó ese evento? Cuando le pegó, ¿se abrió? ¿Cierto o falso? ¿Se abrió? Ok, cierto, dice. ¿Quién dice que es cierto? Al instante se abrió, dice el mar, cuando le tocó la vara al agua, ¿cierto o falso? ¿Ya por ahí caminaron todos? Ajá, se abrió en seco. Ajá. ¿Fue cierto o falso? ¿Cierto? Si fue cierto, ¿quién dice otro cierto? Cierto. ¿Cierto? Ok, ¿quién dice otro cierto? Cierto, ¿quién dice otro cierto? Ustedes en el frente, Fue transitorio. ¿fue cierto o falso eso? Fue cuando empezó a abrir. O cuando se empezó a abrir, ok. ¿Qué fue? ¿Quién tiene otra opinión ahí? ¿Cierto o falso? Porque esa pregunta me causó, a mí personalmente en el seminario me causó mucha inquietud. ¿Fue cierto o falso, hermanos? Cierto. Y ustedes han visto la película de Hollywood, ¿verdad? Cuando ven Sí. todos saben de la varita y en inglés se llama staff. Llega Moisés, dice, y ven a lo lejos los carros de guerra ahí de los egipcios correteando al pueblo de Israel. Y Moisés clama y dice que con la estafa, con la vara, dice, tocan. Y como ven las películas de Hollywood, dice que se abre el mar. Dice que el mar estaba pero seco para poder pasar. ¿Cierto o falso? ¿Y fue instantáneo? No. Sí. Ok. Quiero decir algo. No fue al instante que le tocó el mar. No fue al instante. La gente se esperó ahí porque decían que qué iban a hacer y ya lo tenían cerca. Vamos a ver qué pasó. ¿Verdad? Vamos a ver qué pasó, porque si podemos, vamos a adivinar, vamos a pensar. Tenemos que ver lo que dice la palabra. Porque no todo lo que escribe Hollywood, no todo lo que hacen las movies Hollywood son verdad. Tenemos que ver nuestra palabra. Vamos a ver, vamos otra vez a Éxodo 14. A Éxodo 14. Acuérdense que
Éxodo 14. ¿Quién es el libro de Éxodo? Amén. 14. 14. ¿Sí? Dice, Jehová peleará por vosotros. Ok, vamos a leer el verso 14, el capítulo 14, verso 21. Y es lo que pasa hace 20. El 21, léeme el 21. Dice, y extendió Moisés su mano. Ahí está. Moisés extendió su brazo sobre el mar. ¿Y qué pasó? Hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche. Ok. Y el mar. ¿Se dan cuenta? No es cuando le pegó la vara y se abrió el mar. Dice que tuvo una espera. En esa noche estaba soplando del oriente o del occidente. Oriental. Un viento oriental. Estuvo soplando, ¿qué dice? Toda una noche. Y dice que ese viento hizo que se abriera el mar y se secara con ese viento y caminaran en seco. No es como lo dice Hollywood, que agarra la varita. Hollywood, ¿qué hace? Aquí dice así, Se abre. Y extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche hizo que el mar retrocediera y cambió el mar. Ese es el transitorio. Y así que fue dividida en la sábana. Hoy en la mañana, antes de salir, estaba leyendo el Salmo 77. Amén. Quiero compartirlo. 77:20 dice: por el mar iba tu camino, por las muchas aguas tu sendero, y no se descubrieron tus pisadas. Tú guiaste a tu pueblo, cual rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Ahí está, algo en esencia. Una referencia. Una referencia. Ajá. ¿Por qué puso Dios mismo a Moisés en esa transfiguración? Porque Moisés es muy importante. Al pueblo, hasta el día de hoy es importante. Pero, disculpa, en el versículo 19 dice esto. Dice, voz de tu trueno en torbellino. Dice, tus relámpagos alumbraban el orbe. Dice, la tierra se estremecía y temblaba. Y después dice, por el mar iba tu camino, por las muchas aguas tu sendero, y no se descubrieron tus pisadas. Tú guiaste a tu pueblo, cual rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Ahí confirma. En esencia, lo que está diciendo el Salmo, y ahorita ya el Señor ya está iluminando más. Ahí, si ustedes ven ese Salmo, se esconde. Bueno, el Espíritu Santo sale a relucir, pero ustedes se profundizan, respiran en la esencia de lo que dice el Espíritu Santo ahí. Dice, por tu guía, por tu mando, usé a estos vasos que fue Moisés, que fue Aarón. O sea, el mismo Dios, dando referencia, que hizo esa guía. El salmista le está alabando más a Dios que a Aarón, que a Moisés, que a todos. Es lo que está diciendo. ¿Quién todo lo hizo? Dice, y todo lo hizo Dios. No fue Moisés, no fue Zabara, sino fue Dios mismo. Ok. Entonces estábamos viendo que fue Moisés muy importante en el pueblo, ¿verdad? Del pueblo judío. Y vamos a ver qué otro acontecimiento pasó con Moisés. Moisés dice que murió. ¿En dónde murió Moisés? En una montaña, en el monte. ¿Cómo se llama ese monte? En la Biblia dice que él durmió. Es la misma. Ajá, dormir. Nomás le permitió ver, dice, la tierra prometida. Antes de dormir, antes de morir, dice que vio la tierra prometida. Ahora bien, yo les pregunto, dormir y morir está dando. Si lo podemos verlo así, es lo mismo, morir, dormir. Lo que pasa que teológicamente, cuando un cuerpo muere, es como que si
una espada tiene una cubierta, agarras la espada y la sacas el alma, pero el forro, la piel, el cuero que tiene ese forro se queda ahí. Y eso que se llama morir. El cuerpo se va a destruir, el alma se va a ir con la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa ese evento? Ni Dios permite que el cuerpo se destruya de Moisés. Los arqueólogos, los físicos, los expertos en todo esto no encuentran el cuerpo de Moisés. Miren bien, pongan mucha atención. ¿Usted dónde me puede dar esa cita donde me diga, ¿sabes qué? Aquí dice que no podemos encontrar el cuerpo de Moisés porque pasó este evento. ¿En qué versículo? ¿En qué libro? ¿Cómo dijo? Usted me puede decir, ok, ¿en dónde dice eso? Yo le puedo decir, lo dice en capítulo, versículo. Yo quiero que me diga en qué capítulo, en qué libro dice que no está el cuerpo de Moisés aquí en la tierra. ¿Qué pasó para que no estuviera? Sí, yo lo escondió. ¿Qué capítulo? ¿En qué verso? En Éxodo. En Éxodo capítulo y verso. ¿Qué pasó? Ya estamos con maestros bíblicos aquí, ¿no? Estamos de lucha. Bueno, si usted tiene un mes de cristiano, no le puedo dar esa carga. Tiene un mes de cristiano, 2 meses. No, Si ya tiene más de un año, yo pienso que usted ya debe conocer. tiene que quedar esas Biblias rayadas. Tiene sus Biblias bien marcaditas, bien ceñidas. Capítulo y verso. ¿Qué dice? No encontramos su cuerpo. Como con... Está en el libro de Levítico, yo sé. Levíticos capítulo y verso. ¿Dónde está la muerte de Moisés? Sí. Ok. ¿Ya lo encontraron? Si tienes buena pista, se la damos. ¿Ya encontraron el verso que dice? Que no encuentran el cuerpo. Porque miren, donde está usted está. La llanura se llamaba Moab, Ok. era el monte de Nebo. De Nebo, ok. Estaba a un lado de allá donde fue la gran batalla de los 300. Muerte de Moisés, Deuteronomio 34. ¿Qué? Deuteronomio 24, muerte de Moisés. Pero ahí en esos versículos, esos del 34, del 1 al 12, no nos dicen si el cuerpo está aquí, si el cuerpo está allá. No es el evento. ¿Cómo sabemos que el cuerpo no existe en la tierra? ¿Me luego? En el verso 7, ¿Deuteronomio qué? Deuteronomio 34, verso 7. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo no se había, dice, con todos no se había debilitado su vista, ni había perdido su vigor. Durante 30 días los israelitas lloraron, dice, a Moisés en la llanura de Moab, guardando así el tiempo de luto
dice acostumbrado. Entonces Josué, hijo de Nun, y aquí sigue, Ahora bien, en el verso 10, lo que me interesa aquí, ¿por qué Cristo puso a estos personajes, a estos líderes? Moisés. Verso 10, nos dice que para el pueblo de Israel, ¿quién era Moisés? Dice, desde entonces no volvió a surgir, dice, en Israel otro profeta como Moisés, dice, con quien el Señor tenía trato directo. Aquí dice, a quien el Señor conocía Cara a cara. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó a realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo el país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. ¿Saben por qué es tan importante? No los quiero hacer sufrir, hermanos. ¿Dónde yo encuentro que el cuerpo de Moisés no está aquí en la tierra? Capítulo, libro, verso. Pues nomás dígame libro. Si tiene un año, ¿no? Si tiene un año, no mejor ni parecido, porque apenas tiene un año de cristiano, mejor no parecido, porque yo creo que todavía no ha leído la Biblia completa. Porque aquí en el 5 dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Mira, estamos, como dice, caliente, caliente. Ahí vamos, ahí vamos. Ok, vamos a ver dónde dice realmente que no encontramos, pero ¿por qué? ¿Puedo leer este versículo? A ver, léalo. Dice en el 34:5, dice, y ahí murió Moisés, siervo de Yahvé, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Yahvé. Okay. Y él lo sepultó. No sé si está hablando del Señor, él lo sepultó, dice, en el valle, en la tierra de Moab. Ahí habla de que lo sepultó, que está frente a Bet-peor, pero nadie conoce su tumba hasta este día. Ok, vamos a ver qué pasó, es conocimiento, ¿por qué no encontramos el cuerpo? Vamos al libro de Judas, ahí está. También lo podemos ver acá en Deuteronomio 32. A ver, léame Deuteronomio 32 para que no... Para que podamos ver ahí también. Dice que entonces él le dijo, esconderé de ellos mi rostro, igual será tu fin, porque son una generación perversa, hijos de los cuales no hay seguridad. Ok, vamos a Judas, carta de Judas, el último, casi el penúltimo libro del Nuevo Testamento. Y aquí Judas, un pariente de Cristo, nos dice que está hablando de otros maestros, pero en sí nos muestra una luz sobre Moisés, sobre el cuerpo, sobre todo lo que pasó en ese evento. En el capítulo, en el verso 8, dice, de la misma manera. Judas, ¿qué, perdón? Judas, pues nomás tiene un capítulo. Capítulo 1. Capítulo 1, verso 8. Ok. Dice, de la misma manera, esos individuos, dice, llevados por sus delirios, contaminan tu cuerpo, dice, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. En el verso 9 ahí está. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputando, ¿qué dice? El cuerpo de Moisés. ¿Qué nos damos cuenta? Hubo un evento. Satanás y este arcángel Miguel estaban disputando por el cuerpo De Moisés. como por decir de Moisés, queriendo poseer ese cuerpo, queriendo agarrarlo, cuidarlo. Dice el cuerpo de Moisés se atrevió a pronunciar, no se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Entonces ahí está. ¿Por qué no encontramos el cuerpo? Porque el arcángel Miguel tomó el cuerpo, estuvo a su cuidado,
y lo llevó, como que dice, completamente hacia la presencia de Sí, Dios. Señor. Por eso no van a cuerpo. Ahí está. Lo tiene oculto. Todo el cuerpo lo llevó. Ujú. Es lo que el poder de Dios hace. Moisés. ¿Por qué pone Cristo a Moisés ahí? ¿Por qué? Porque estaban tan idólatras por Moisés que por el mismo Mesías. Ujú. Ahora vamos a ver. ¿Por qué pone al otro personaje? Satanás. No, ahora vamos a ver en la resurrección. Estaba Moisés y quién otro. Elías. ¿Por qué pone Elías? Porque Elías, fíjense, también parte las aguas Sí, también. como Moisés. ¿Cierto o falso? Sí, porque Capítulo y verso. cuando parte el mar, a le dice Lo que se comparte. el siervo. Segundo de Reyes. ¿Cuál? Por lo que me inunda. No, es que ya estaba oculto. Pues sí, Ya estaba Segunda de Reyes. Llegó Satanás y lo quería tomar. porque está dando un rato y habla de puertas en los cielos y puertas miserables. ¿no? Eliseo le Era dice, pues los dos dame tipos, el el físico y el espiritual. Entonces, que no- pídeme, le dice, y le pide, entonces le pide el manto. Si me mirares cuando Capítulo 2, el capítulo 2, segunda de Reyes, capítulo 2 dice, verso 8, Elías tomó su manto. Aquí ya no era esa vara de pastor, aquí ya no era esa varita, ese staff. ¿Podrían repetir el capítulo de nuevo, por favor? dos, Segunda de Reyes, Ajá. capítulo 2, versículo 8. Ok. Gracias. Elías dice, tomó su manto. Y ustedes saben ese manto, ¿verdad?, que usan los judíos cuando van a orar en el muro de los lamentos. Se ponen su vestimenta. Pero tienen siempre también ¿cómo se llama? Dice, una cobertura, un manto. Dice, tomó su manto, dice, y enrollándolo, golpeó el agua. Dice, el río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. ¿Se dan cuenta? Moisés hizo ese tipo de evento. Elías también hizo ese tipo de evento. Moisés no vio muerte. Su cuerpo Ujú. no vio corrupción. Se lo llevó. ¿Qué dice? Un ángel, un arcángel. carro de fuego. No, Moisés. Ahora vemos a Elías también, que no vio muerte. Se lo llevó un carro de fuego. Igual que no. Igual que no. Moisés, Elías. Los dos salieron del mar. Los dos eran un profeta, el otro era líder, profeta, era todo, era cantor. Vamos a cerrar con esto. Resulta más estamos refrescando lo que vimos la semana pasada. ¿Quién de todos estos líderes que Dios dejó en sí apaciguó las aguas? No con un manto, no con la vara, sino con la palabra. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. ¿Por qué no usó un manto? ¿Por qué no usó una vara? Porque Él era Dios. Era Dios. Pero porque un versículo bíblico que me muestre por qué no usó una vara, por qué usó manto. No. A ver, un versículo bíblico. Primera de, Fácil. primera de Oh, Juan, que está dice en que San Marcos. cuando Ajá. ¿Por qué no usó una vara? ¿Por qué no usó un manto? Cristo que él era el Jesús. verbo encarnado. Era la misma, él era Un la versículo, palabra. un versículo que puedes dar para que digas por qué no usó esto. Ajá, permítame un momento. Ahora me puse a Primera de pensar, Juan. está bien para que vayan ustedes, que no les engañen. En el primera de Juan 1:1. Ajá. En el principio existía la palabra, Ahí está. y la palabra estaba con Dios, Ahí está. y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Sí. Vamos a Génesis, Ujú. capítulo 1. Dios dice, Dios en el principio creó. Dios habla con palabras, con letras, formando los cielos y la tierra. Él controla todo el universo, la
naturaleza, las constelaciones, el ser humano, las aguas, las parte, la hace con una vara, no. ¿Con qué otra cosa? Con un manto, tampoco. Con el poder de su palabra. Jesucristo dice que le dijo que se apaciguaran las aguas. No enmudece, que enmudeciera. Y las aguas se quedaron como cuando regaña a un chiquitillo, a un niño, mudo se quedó. Sí, porque si usted mira aquí en el 3 dice, entonces dijo Dios, sea la luz y hubo luz. Amén. El proceso solamente Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y el hombre, por más de que ha tratado de investigar, cada día se topa con una gran verdad. Así es. Que todo lo que la Biblia encierra es verídico. Así es. ¿Verdad? Porque el otro día estaba viendo yo un documental de los soles. Que el sol que nosotros haga de cuenta como que es una copia que se va incorporando a otro sistema, y se va haciendo una esfera. Pero le digo, solamente en Dios podemos ver estas maravillas. Sí, eso es lo que el Señor hace. Y en su palabra lo podemos ver. Cuando vemos ese tipo de... ¿Para qué? Para que nosotros tengamos fe. No creemos en cosas pequeñas, sino creemos en un Dios poderoso que existe, que nos guía, el Espíritu Santo que nos guía. Y este es el tropezadero por aquellos que enseñan la evolución. Exacto. Hay muchas cosas que podemos ahí contar, ¿eh? Pero en sí, esto fue un recordatorio, pero como noté que muchos no vinieron la semana pasada, pues tuvimos que darlo de lleno. Pero la semana siguiente vamos a tratar con el siguiente milagro que hizo. Bueno, vamos a despedirnos y doy gracias que estén aquí. Señor tiene el propósito con ustedes y quiere llevarlos a un conocimiento pleno, un conocimiento sin censura, sin esconder la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a pedirle a alguien que si pueda cerrar con una oración para entrar al servicio. Padre bueno, Señor, que existe en el nombre de Jesús, Padre, venimos al trono de tu gracia, Señor, no por nuestros méritos, sino por los suyos propios, Padre, sabiendo, Señor, que solo por medio de la sangre del Cordero podemos venir a usted, Padre, porque es un pacto, Señor, es esa sangre, Señor, que nos ha comprado, que nos ha redimido, que nos ha sellado con su Santo Espíritu, papá. Por eso venimos al trono de su gracia, Señor, porque pecadores somos, Señor, pero es la sangre suya, papá, que nos hace limpia y justa delante de usted. Señor bendito, yo vengo, Padre, dándole gracias, Señor, por otro día que nos llena de vida, por esta clase, papá, por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos ha traído, papá, para alabarle y bendecirle, Señor, Padre. Limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes, Padre, para que aquella palabra, para que esa alabanza pueda entrar, Señor, a nuestros corazones y que haga efecto, papá, y esa alabanza pueda salir pura Señor, para usted, Señor, ayúdanos, Señor bendito, a vivir una vida que le agrade, a negarnos a nosotros mismos, a esforzarnos, Señor amado, a buscar más de su palabra, a buscar más de usted, Señor, porque su palabra dice, Señor, que usted anda buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad, Padre. Anímanos, Señor, purifica, Señor, nuestro corazón, nuestra mente. Padre, yo le pido, Señor, Padre, por la predicación que va a traer, Señor, que usted se glorifique, que usted limpie, Padre, el corazón, la boca, todo, papá, que no sea palabra de hombre, sino la suya, papá. Venimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, reprendiendo, Padre, todo argumento del enemigo que quiere estorbar la oración, papá, que quiere estorbar la palabra, que quiere estorbar todo aquello, Padre. Saque, Señor, todo aquello y lo reprendemos, le echamos fuera de este lugar, papá, porque, Señor bendito, es su palabra, Padre Santo del cielo. Enséñanos a ser ese pueblo, Padre, escogido que dice su palabra, Padre, porque usted viene pronto por una iglesia pura y sin mancha, papá. Enséñanos, Señor, a ser ese pueblo esforzado, Señor,
buscar de tu palabra, buscar en oración, esa búsqueda, esa sed, esa hambre en nosotros, Señor, porque que no nos llenemos solo del conocimiento de la letra, sino que nos humillemos a buscar de usted, Padre. Vimos este personaje Moisés, que él hablaba cara a cara, papá, porque él tenía una relación especial con usted. Ayúdanos, Señor bendito. Ayuda a tu pueblo, a esos pastores, a esos líderes, Señor, a esos maestros, Padre, porque, Señor, dice su palabra, Padre, que usted era el maestro de maestros y usted lo enseñaba, Padre, así, Señor, con letras, sino con el poder de su Santo Espíritu, con esa humildad, con esa sencillez, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Ahora le pido que cubra este lugar con su preciosa sangre, que cubra la alabanza, que cubra, Señor, a los que traen esa alabanza, Padre, con su preciosa sangre, papá. Yo le doy toda la gloria, Señor, toda la honra, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos despedidos. Dios les bendiga. Vamos. Necesito ayuda. No.